Dios te bendiga, mi hermano. Pasando por el libro del Génesis, empezando en el capítulo 37 en adelante, empieza la historia de Jacob y sus hijos. Por lo menos empiezan a relatar la vida de José. Una de las historias que a mí siempre más me ha conmovido se llama la historia de José, porque es una de las historias que más se asimila a la vivencia y a la historia de Jesucristo. Yo digo que eso era como quien dice un ensayo de lo que iba a pasar a Jesucristo antes de que Él llegara, cientos de años antes de que Él llegara. Si no conoces la historia, es bueno que te adentres en la Biblia, empezando en Génesis capítulo 37. En el capítulo 38 va a relatar algo que está fuera de la historia de José, pero en el 39 continúa. José fue despojado 3 veces de lo que yo le llamo la vestidura de honra, de honor. Porque primeramente su padre le dio un vestido de colores que era algo que lo distinguía dentro de los demás hermanos, por cuanto él era obediente y había temor de Jehová en su corazón, y le servía a su padre con temor y con mucho amor, en obediencia, conforme a las tradiciones que se llevaban de aquellos tiempos. Los hermanos, por envidia, por causa de unos sueños que él tuvo, donde la interpretación de aquellos sueños era que sus hermanos un día le iban a hacer reverencia, incluso sus padres, porque uno de los sueños que él tuvo fue que ellos eran 2 hermanos, contándolo a él, que 11 manojos de trigo, habían 11 manojos de trigo y uno en el centro, y los 11 manojos de trigo se inclinaban ante el manojo que estaba en el centro, que era lo representaba a él. Y él lo contó a sus hermanos, y sus hermanos se llenaron de envidia, diciendo: ¿acaso tú gobernarás sobre nosotros? Recordando que él tenía 17 años cuando estas cosas acontecieron. El segundo sueño que tuvo fue que la luna y el sol y 11 estrellas se inclinaban hacia él. Y su padre igual le hizo la pregunta: ¿acaso gobernaremos tu padre y tus hermanos? Tú no gobernarás a nosotros. Pero dice la escritura que su padre meditaba sobre estas cosas. Un día el padre lo llamó, lo envió a ver cómo estaban sus hermanos, que se habían ido a la tierra de Dotán a pastorear las ovejas. Y José le cayó allá. Planearon deshacerse de él de la peor manera que te pueden imaginarse. Pero uno de los hermanos, si no me equivoco, Rubén, no estaba de acuerdo con que eso fuese así, y lo pusieron en una cisterna que no tenía agua en el desierto, o donde ellos estaban pastoreando las ovejas. Vino una caravana de ismaelitas y lo vendieron, y esos ismaelitas lo vendieron a Potifar, uno de los príncipes de Faraón. Estando en la casa de Faraón, la esposa de Faraón quiso tener relaciones con él, y él se negó por temor a Dios y por amor a su amo, porque su amo lo puso sobre todas sus propiedades, tomando en cuenta que dicen las escrituras que su amo le confió todas las cosas, porque su amo vio que Jehová estaba con José, y todo lo que José tocaba, Dios lo hacía prosperar. Haciendo la esposa de Potifar una acusación falsa sobre José de que quería llegarse a ella, cayó en la cárcel, entendiendo que una ofensa de tal magnitud
no era para que lo encarcelaran, eran para que se deshacieran de él, para que lo eliminaran. Cae en la cárcel. En la cárcel, como el jefe de la cárcel vio que todo lo que José tocaba prosperaba porque la mano de Jehová estaba con él, José vino a ser el que se encargaba de todos los asuntos, el dueño de la cárcel. En ese tiempo vinieron el copero del faraón y el panadero. Él era el que se encargaba, los dos eran jefe de los coperos y jefe de los panaderos. Dice la palabra, leyendo hoy esto, que los dos delinquieron contra Faraón. No es que uno era inocente y el otro culpable. Los dos delinquieron contra Faraón y lo llevaron a la cárcel. Estando ahí, los dos tuvieron un sueño la misma noche y estaban tristes porque no sabían cuál era la interpretación del sueño. Y José se acercó a ellos y le preguntó qué les pasa, porque están tristes. Y los dos le contaron el sueño. El copero primeramente quedó osado y le dijo que el señor que estaba en una vid, voy a parafrasearlo porque no estoy leyendo la Biblia ahora, que él estaba en una vid y que él estaba exprimiendo uvas, el jugo de la uva en la copa, y que le pasaba la copa a Faraón nuevamente. Y José le dijo la interpretación del sueño es esta: que habían 3 sarmientos de uva, si no me equivoco, sí, 3 sarmientos de uva, que los 3 sarmientos de uva eran 3 días, y al cabo de 3 días Faraón iba a levantar su cabeza y lo iba a devolver a su puesto. El panadero se emocionó también y dijo, y si eso yo he interpretado lo que dijo el panadero, si a él le fue bien, a mí también. Pero el sueño del panadero era que habían 3 canastas llenas de todos los manjares de pastelerías, y que estaban sobre su cabeza, y las aves del cielo venían y comían de todo lo que ve en la canasta. Y José le dijo, la interpretación del sueño es que al cabo de 3 días el faraón levantará tu cabeza y cortará tu cabeza y la dará a comer a las aves de los cielos. Pasados esos 3 días, los sueños de los dos se cumplieron, tal y cual el cumpleaños de Faraón. Faraón levantó el copero. Pero yo quiero hacer un paréntesis, porque yo quería un punto. Pero quiero hacer un paréntesis de algo que se me reveló esta mañana. En cuanto a los dos delinquieron, ¿verdad? Pero ¿quién era el mejor amigo del faraón? ¿Quién se consideraba el mejor amigo de un rey? Era el copero, porque el trabajo del copero no era simplemente servir el vino o los alimentos a Faraón. Él tenía que comer y tomar el vino primero, por si acaso estaba contaminado, o estaba envenenado. El copero era el primero que pasaba lista. El panadero, eso es una interpretación mía, era el que cocinaba para Faraón. Entonces, ¿a cuál de los dos tenían que jorarse? ¿Al que prueba los alimentos a ver si están dañados, o quien le está dando los alimentos a Faraón? Entonces yo supongo que como los dos delinquieron y el que representaba un peligro y alguien tenía que ser castigado era el panadero. Entonces al copero se le perdonó la vida, por cuanto era la persona que arriesgaba su vida delante de Faraón, por los alimentos que tenía que ingerir. Pero me ministró eso bastante, que yo sé que hay una enseñanza de que el copero, por cuanto era el primero que se arriesgaba, al probar los alimentos para ver si estaban contaminados o no, eso lo hacía el mejor amigo del rey. Pero volviendo al punto de la historia de José. Cuando José llega a la casa de Faraón por un sueño que él estuvo, que ya muchos conocen, de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, y que las 7 vacas se comían a las
7 vacas gordas, y el aspecto de las vacas flacas no cambiaba, seguían siendo igual. Igual el faraón tuvo un sueño con 7 espigas gordas y 7 espigas de feo aspecto, como si el sol había maltratado, marchitado, y las espigas flacas se comían las espigas gordas y el aspecto era igual. El copero, 2 años después, se acordó de José y le contó a Faraón que había un varón de los hebreos que podía interpretar los sueños, ya que ninguno de los brujos, ni astrólogos, ni magos pudo interpretar el sueño a Faraón. El don de la revelación o de la interpretación de sus sueños estaba en José, con un propósito, lógicamente. Dios lo guardó ahí para ese tiempo. Si leen la historia de José, al final van a entender que todo estuvo en el propósito de Dios. Cuando José le interpreta el sueño, Faraón le dice: los 2 sueños son uno solo. Y a Dios le ha placido revelarte lo que va a acontecer. Y el hecho de que el sueño se repitiera 2 veces quiere decir que el asunto que Dios va a traer es de suma importancia. Y Dios lo va a hacer con prontitud. Y la interpretación del sueño fue que se iban a surgir 7 años de abundancia y luego de 7 años de escasez. En Egipto, por cuanto en Egipto estaban rodeados del río Nilo, eso nosotros sabemos que donde hay agua, si la saben usar, hay prosperidad. Egipto era una ciudad próspera, muy próspera en ese tiempo. Y el consejo que José dio fue que se hiciera de un varón que le ministrara esas cosas y que quintaran la tierra, o sea, los productos, que sacara un quinto de toda la cosecha durante los 7 años, para cuando llegasen los tiempos de escasez tuvieran provisión para Egipto. Eso nunca se había hecho en Egipto, según la relata la escritura. Eso nunca tal cosa se había hecho. Pero Faraón dijo: ¿acaso habrá otro hombre en el cual esté el Espíritu de Dios? Y Faraón eligió a José para ministrar todos los asuntos. Le dio plena autoridad. Lo único que separaba a José de Faraón era el trono. Faraón puso el anillo sobre la mano de José, que el anillo era con lo que se llaman los edictos. Cualquier transacción, cualquier negocio, si estaba el sello de Faraón, se cumplía porque se cumplía. Algo de eso podemos ver también en el libro de Esther, cuando cuando Naamán, el sirio, atentó contra el pueblo, que cogió el anillo prestado del rey y hizo un edicto en contra del pueblo judío. Pero ya eso es otra historia. Pero lo que le quiero decir es que Faraón le dio plena y total autoridad a José sobre todo Egipto. Todos tenían que inclinarse, esa era la costumbre delante de José. Pero cuando José le dijo a Faraón que tenía que quintar la tierra y guardar el trigo en graneros por esos 7 años, no solamente estaba haciendo provisión para Egipto, sino para todas las naciones y pueblos que estaban alrededor de Egipto. Sabemos por la historia, por lo que está plasmado en la Biblia, que de todo lugar venían personas a comprar provisión, al punto de que cuando ya se le acabó el dinero, entonces tenían que entregar sus propiedades. Y cuando se le acaban las propiedades y tenían que ponerse como esclavos, se rendían como esclavos porque tenían que comer. Y eran 7 años donde iba a haber escasez, incluyendo la familia de José, que cuando fueron a comprar, los hermanos fueron, el papá mandó a los hermanos. No voy a entrar mucho en eso porque ya soy otro tema. El tema o el rema de esto fue que un día yo estaba leyendo sobre estas cosas y me quedé meditando en lo que es el trigo y el granero. Y el Señor me habló en mi corazón tajantemente. Me dijo: mi hijo, el trigo representa mi palabra.
y el granero el corazón del hombre. Y yo dije, wow. En Egipto, cuando todo el mundo estaba en escasez, después que pasaron los 7 años de abundancia, en Egipto había abundancia de trigo, había provisión para todo el necesitado. Y la gran mayoría de las personas, o todas las personas, tenían con qué comprar, o tenían una forma de cómo pagar, obtener el trigo, o el alimento. Pero aplicando esa ilustración al tiempo de hoy, ¿quieren que le digan algo, mis hermanos? Hay provisión, los graneros están llenos, hay palabra de Dios aún en la tierra. Si se fijan cómo está el mundo, que lamentablemente la gran mayoría está todo al revés, que ya la persona a los malos le llaman buenos, a los buenos le llaman malos, que hay un ay para esa palabra, que dice la escritura que hay de aquel que a los buenos le llama malo y a los malos bueno. Pero todavía Dios sigue hablando. En el tiempo, creo que en 2 de Samuel, no estoy seguro si es 2 o 1 de Samuel, cuando el profeta o el sumo sacerdote Elí, que sus hijos no ministraban bien lo que se le dio, y su papá le llamaba la atención, pero quizá le faltó carácter con las cosas de Dios. Pero dice la escritura que una de las cosas más tristes que se puede mencionar en la Biblia es que la palabra de Dios escaseaba. Dios hablaba por visión y escasamente, que en ese tiempo fue que Dios levantó a Samuel, cuando su madre se lo ofreció al Señor, y Elí lo crió en el templo. Y aún así, dice la palabra que ya Samuel ya estaba jovencito, ya cuando Dios empezó a hablar con Samuel, que el joven ministraba en la presencia de Jehová, pero sabían una cosa, pero él no conocía del Señor. Aún Dios no se le había revelado, aún él estaba sirviéndole. Lamentablemente, hay muchas personas que le están sirviendo a Dios, pero aún Dios no se le ha revelado, o no han querido que Dios se les revele, por lo que es la dureza de corazón. Un día yo estaba caminando en donde yo vivo. Hay un pasillo un poco extendido, largo, de la sala hacia la salida del apartamento, y a mí se me ocurrió preguntarle a Dios: Señor, ¿por qué ya tú no le hablas a los seres humanos? O no que no lo hace, porque Él lo hace. ¿Por qué tú no le hablas ya audiblemente como tú hacías con los antiguos? Y me dijo una respuesta que a mí me quebrantó. Me dijo: por la dureza de vuestros corazones. Jesucristo dijo que no nos dejemos llevar de la riqueza y los afanes de este mundo, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero en el sistema en el que estamos viviendo, a nivel del mundo entero, no habla de que en esta nación, en este país, eso es una situación que se está viviendo mundialmente. La manera que se está viviendo, ya lo he dicho anteriormente y lo repito, porque es una gran realidad, es como cuando el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto por 430 años, y llegó una situación cuando Dios decidió liberar al pueblo del yugo de Faraón, y por la insistencia y las plagas que el Señor estaba mandándole al Faraón, dice la escritura que Faraón endureció su corazón. Pero hay versículos también que dicen en ocasiones que Dios le endureció el corazón a Faraón, y llegó a un punto que cuando se hacían los ladrillos para construir las ciudades, se hacía con barro y buscaban paja, y se mezclaban y se cocían los ladrillos, se hacían ladrillos con ese material. Entonces al pueblo se les suministraba la paja, el material se les suministraba para que ellos pudieran trabajar, y Faraón llegó a un punto que le dijo: ustedes van a buscar la paja, ustedes van a darme más todavía de lo que me estaban dando. Entonces la cosa se le estaba apretando un poco más, un poco no, se le estaba apretando bastante, porque era una demanda demasiado fuerte para ellos en ese tiempo. Y se le endurecía el corazón a Faraón. Y lo que le quiero decir con esto es que lamentablemente hay muchas personas que están duros de corazón, que quizás no encuentran la entrada a los caminos del Señor. Pero el Señor te dice que yo toco a tu puerta
tú abres la puerta, el Señor te va a cenar contigo. Pero tú tienes que dejarla abrir. Déjame decirte que Dios no forza la entrada. Dios no obliga a tu cerradura. Él toca, tú tienes que permitir que Él abra. Hay una situación que se da en el libro de los Cantares, que eso me ministró bastante, que el amado fue a visitar a su amada. Y la amada, voy a poner la descripción de los versículos aquí arriba, cuando edite el video. Que el amado fue a visitar a la amada y el amado estaba afuera tocando la puerta. Pero la amada estaba... se estaba perfumando, bañándose de incienso, de mirra, y se estaba poniendo bonita, pero se enfocó tanto en prepararse ella para su amado, que se olvidó de abrirle la puerta al amado. Mis hermanos, por favor, con un corazón contrito te digo, no te enfoques tanto en la unción, sino en el Dios que te unges. Deja ya de jugar a ser cristiano. Deja ya, por favor, de pensar tanto en ti. Cada día trae su propio afán, cada día trae cada día diferente, y sin embargo Dios sigue proveyéndote. Tú que estás escuchando este video es porque tienes una manera de escucharlo y de verlo. No sea como la tsunamita del relato del libro de los Cantares. Ríndele tu alma a Dios, confiesa a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. La oración es sencilla, sencillita. A mí me la pusieron tan fácil, aunque fue difícil, porque llega un tiempo que Dios tiene que revelarse. Que cuando a mí me dijeron, mira, tírate de rodillas y confiesa a Jesucristo como tu único Salvador, y me dijeron, haz la siguiente oración. Abre tú, eleva tus brazos al cielo y tírate de rodillas y dile, Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Mi hermano, mire, ya yo te lo he hablado anteriormente. La gloria de Dios que se derrama y lo que se provoca en el cielo, porque dice la Escritura que cuando un pecador se convierte, hay fiesta en el cielo. ¿Ustedes entienden eso? Que haya fiesta en el cielo, que miriadas y miriadas de ángeles estén celebrando junto al Señor y al Dios Padre, que tú le dijiste que sí, porque Él no tarda su promesa, como dice la Escritura, sino que Él es paciente, porque Él quiere que todos sean salvos. Dale tu vida al Señor. No tengas miedo de servirle. A veces le voy a decir una cosa: el que diga que es fácil servirle al Señor, te está hablando mentira. Es difícil, pero dice la Escritura, dice Jesucristo, que con Él nada es imposible, nada. Y el galardón que vamos a recibir cuando lleguemos al cielo, porque nosotros lamentablemente pensamos o vivimos como que mañana no podemos partir de esta tierra. Va a llegar un día, que el Señor va a decir, ven, te quiero conmigo. Pero si tú no abriste la puerta para que el Señor entre, o no echaste aceite en tu lámpara, lamentablemente te vas a quedar afuera. Y eso no es lo que Dios quiere para tu vida y tu familia. Hubo un guardia de una cárcel que le dijo a Pablo que yo debo hacer. Y le dijo, recibe al Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. O sea que la promesa no es para ti solo nada más, es para toda tu familia. Si leemos en Éxodo capítulo 20 en adelante, cuando la palabra dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero hago misericordia a millares de aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. A millares, dice la Escritura. O sea, la promesa no es solamente para ti, es para toda tu casa. Mi hermano, Dios te bendiga. Y yo espero en el nombre de Jesucristo que tú recibas esta palabra con el mismo gozo que el Señor me la dio para dártela. La intención del Señor con esta palabra es que tú vengas a sus pies. Así que Dios te bendiga. Yo acabo de llegar aquí a la iglesia, vamos a adorar a Dios.
Dedícale ese tiempo de tu vida a Dios. Dedícale tu alma. Dile, Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Dios te guarde en el nombre de Jesucristo. ¿Y saben qué? Alábalo, que Él vive.